Dios le bendiga, glorifica a Dios en esta tarde. Gloria a ti, papá. Te exaltamos porque tú vives y reinas para siempre. Dios le bendiga. Acabamos de tener un culto glorioso, amén. ¿Cuántos recibieron de Dios? Amén. Y el deseo de nuestro corazón es que tú, amigo y hermano que nos escuchas a través de las plataformas digitales, recibas también del poder de Dios ahí en casa. Te invitamos a que nos acompañes aquí en Gilgal García. Puedes visitar www.gilgal.com.mx y ahí en la página de internet vas a encontrar nuestra ubicación, vas a encontrar el contacto, porque aquí estamos los sábados a las 3 de la tarde, los martes a las 3 de la tarde, y si vives cerca de Santa Catarina, los días lunes a las 10 de la mañana se reúnen a orar por ti. Amén. Vamos a iniciar el día de hoy. Esta semana estuvimos viendo lo que es la tentación, ¿verdad? Vimos la tentación y vimos cómo nosotros podemos vencer el pecado, o podemos ir contra el pecado a través de vencer toda tentación. El día de hoy vamos a hablar de esta palabra que es griega, que se llama koinonía. Quiere decir compañerismo. Koinonía quiere decir compañerismo. Y esta palabra que encontramos en la Biblia, que dice koinonía, que es compañerismo, también quiere decir hermandad. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 43. Dice así en el nombre del Señor Jesús: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la hermandad, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y a toda persona les sobrevino temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria a Dios. Mire, aquí dice que ellos estaban perseverando, estaban constantes en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles era el evangelio del Señor Jesucristo. Es todo lo que hemos visto en estas semanas anteriores. Y dice que ellos también perseveraban en la hermandad, pero ahí en la Biblia original dice koinonía. O sea, perseveraban en el compañerismo, perseveraban en la comunión. Dice, y perseveraban, esto quiere decir que luchaban, insistían en compartir los alimentos juntos, y también en pasar tiempos juntos para comer y para orar. Las dos cosas. Diga conmigo, las dos cosas. Yo aprendí eso recién que llegué a casa Samuel. Yo recuerdo que le ofrecían a la pastora refresco, que si quería refresco o café, y ella decía las dos cosas. Y nosotros aquí en el libro de los Hechos vemos que el Señor quiere que nosotros tengamos esas dos cosas, que tengamos la comunión, que tengamos el partimiento del pan, pero que también nosotros tengamos oración. Amén. Dice que a toda persona que estaba compartiendo el pan, que estaba en compañerismo, que perseveraba en la oración, dice que le sobrevino temor. Pero aquí la palabra original es respeto. Todos estaban honrando con respeto a Dios. Y dice que a través de ese respeto, de esa honra que tenían para con Dios, en ese compañerismo, en esa oración, en ese compartir el pan, en ese compartir la doctrina de los apóstoles, el evangelio del Señor Jesucristo, dice que entonces muchas maravillas y señales estaban haciendo todos los que estaban ahí reunidos. O sea, en los que descendió el Espíritu Santo, como en nosotros la semana pasada, ellos empezaron a tener una comunión muy profunda con Dios y con los hermanos. Y dice que empezaron a temer más a Dios, a respetar más a Dios, a honrar más a Dios, y empezaron a pasar maravillas y señales. Amén. Ahora, la palabra koinonía en el diccionario Strong dice que es sociedad, literalmente participación o intercambio social, participación o comunión, pero también dice que es distribución y hermandad.
Recuerde que esta palabra koinonía nació porque cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos, entre ellos empezó el mover de Dios, y dice que traían todo lo que tenían para que fuera repartido entre los pobres, para que fuera repartido entre las viudas. Entonces ahí también tiene que ver la palabra distribución. En los que había koinonía, distribuían correctamente. También es compañerismo, participación conjunta, intimidad. También dice que es la mano derecha como señal, y dice que es el cumplimiento del oficio apostólico. Por eso cuando a nosotros nos saludan, se fija que nos hacen así: Dios te bendiga. O a quien le dicen en la casa a sus vecinos: buenas tardes, y levantan su mano derecha. Bueno, desde los tiempos bíblicos esta señal es señal de compañerismo, de koinonía. Así: hola, Dios te bendiga. Cuando viene esta palabra koinonía, el propósito de la confraternidad o del compañerismo es muy importante. Es muy importante. Y tenemos que comprender primero que la palabra proviene, que se traduce como comunión, y dice que es la participación en lo común. Escuche esto: comienza con una participación en lo común. Por eso es que usted ve que dice ahí la escritura que comenzaron con el partimiento del pan. Empezaron conviviendo, luego empezaron orando, luego descendió el Espíritu Santo y empezó a haber señales y maravillas entre todos ellos. ¿Cuál es el propósito de la confraternidad? El propósito de la koinonía. Número uno, el creyente es animado y crece en Cristo. Dice Romanos 1, 11 al 12: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Está hablando que lo común también está hablando de la comunión, lo que nos une en común. En este caso, en la iglesia, lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, como a nosotros nos une el Espíritu Santo, nosotros somos confortados por la fe. Y esta fe es algo que nos conecta. El Espíritu Santo es algo que nos une y nos ayuda a que tengamos un compañerismo espiritual profundo. Ahora, las condiciones de la confraternidad o comunión. ¿Qué condiciones tiene esta confraternidad o comunión? Número uno, tiene un compromiso básico entre unos y otros. Hay un compromiso entre nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es ese compromiso? Dice la Biblia: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este amor fraternal se refiere a un amor que nos une el Espíritu Santo. Por eso nos está diciendo ahí que nos une los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, en cuanto al temor hacia Dios, en cuanto al respeto hacia Dios. Número dos, nuestro compromiso debe de estar basado sobre el amor ágape. Ágape es un amor hacia una dirección. El amor ágape ama a pesar de cualquier circunstancia o por alguna razón o motivo. Tal compromiso no será afectado por la conducta insistente de la otra persona. Esto quiere decir que aunque sea un enemigo mío,
escuche esto y ponga mucho cuidado a esto. Es un enemigo de usted y mío. Y no me refiero al diablo, me refiero a alguien físico. Imagínense que tenemos un enemigo y dice ahí que lo amemos con amor ágape, a pesar de las circunstancias. Ahora, no quiero que se confunda. Eso quiere decir que nosotros vamos a orar por esa persona. Tiene que ver con el amor que está ligada a la salvación. El amor ágape está ligado al amor hacia la salvación. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que esa persona que me traicionó, otra vez le voy a volver a confiar y otra vez la voy a meter en mi círculo de amistad. ¿Qué quiere decir? Que yo la voy a perdonar y que voy a orar para que esa persona llegue al conocimiento de Dios y que esa persona pueda experimentar un cambio total de vida a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es un amor ágape, que a pesar de que nos hagan daño, nosotros oramos por esas personas para que Dios las bendiga, para que Dios trate con ellos, para que ellos puedan conocer a Cristo. Amén. ¿Sí nos quedó claro ese punto? Otra vez vuelvo a aclarar, eso no quiere decir que otra vez les va a volver a confiar, que otra vez va a hacerlos parte de su vida y contarles todo. No se confunda. Quiere decir que yo ya conocí a esa persona, ahora sé cuáles son sus debilidades y ahora yo voy a orar por esa persona para que Dios la salve. Incluso que Dios, si usted dice es que causa muchos problemas, bueno, que Dios la bendiga y que la lleve hasta el lugar donde esa persona pueda recibir de Dios. Pero el amor ágape tiene que ver siempre con la salvación. La verdadera confraternidad, el verdadero compañerismo, el verdadero amor ágape está basado o está centrado en Cristo. Todo está basado en nuestro compromiso con Cristo. Primera de Juan 1:3 dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted y yo tenemos una comunión verdadera, ahí dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros tenemos esa comunión con el Padre y con Jesucristo, entonces vamos a tener un buen compañerismo, vamos a poder tener una comunión con los demás, vamos a poder transmitir el amor del Padre y del Hijo y aún también del Espíritu Santo a las demás personas. Andando en luz, número 4. Nuestra comunión abraza la necesidad de ser francos, honestos y dignos de confianza unos con otros. Otra vez, andar en la luz significa ser francos, honestos y dignos de confianza. No debemos de confundir la palabra franco con, aquí en México dicen, mi pecho no es bodega, y hieren ahí, nada más con eso se justifican. No. Estamos hablando de una franqueza, de decir la verdad, estoy enojado contigo, la verdad me dolió lo que me dijiste. No herir, sino enterar cuando algo te afectó. No vuelva a decir eso de, pues mi pecho no es bodega. No, mejor diga, yo tengo que hablar contigo y tengo que decirte algo un sentimiento que tengo en mi corazón contigo. O quiero decirte algo que he estado pensando y quiero pedirte perdón. Compañerismo es ser leales, lealtad. El compañerismo también requiere lealtad. Por eso hay muchas personas que están heridas, porque le confían a una persona algo y esa persona lo distribuye. Todo lo que le confiaste a esa persona, ya cuando menos acuerdas, ya lo dijo otra persona más. O dice, te voy a decir, pero no le digas a nadie. O en el mundo cristiano dice, le voy a contar, pero nada más para que apoye en oración. Si te están confiando algo, debemos de tener honestidad. Porque si alguien te contó algo es porque eres digno de su confianza.
Y si tú ya fuiste digno de su confianza, ahora tienes que ser honesto, leal con esa persona. Eso que te contó no es para que se lo digas a alguien más, es para que tú junto con él vayas a Cristo y le digas: Señor, mira lo que me acaba de contar tu hija. Quiso abrir su corazón conmigo, ahora yo quiero abrir mi corazón contigo, papá. Ayúdale, bendícela, fortalécele. Llevemos a Cristo lo que otras personas nos dicen porque hemos sido dignos de confianza de ellos. Si usted ha sido digno de confianza de alguien, vaya a Dios y deje que esa lealtad, esa dignidad crezca, esa honestidad crezca en Dios. Dice la Biblia que nosotros debemos también confesar los pecados unos a otros. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero que preste atención a esta porción bíblica. Nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, también cuando hay comunión unos a otros. Cuando sucede este ejemplo que le estoy poniendo, cuando alguien le dice: la verdad ya no aguanto, tengo que contarle esto, pero no se lo diga a nadie, por favor. Tengo coraje con mis padres. Y usted le dice: permítame orar por usted, Señor, quítale todo coraje. Y luego, después de que ore por esa persona, voy y le digo: Señor, allí en la intimidad de mi casa, quítale todo coraje a esta persona. Mira que tuvo confianza en contarme esto, escúchala. Y entonces dice que Dios, la sangre de Cristo, empieza a limpiar ese pecado de esa persona que confió en ti para contarte algo. Tú fuiste los oídos de Dios aquí en la tierra. Confesar nuestros propios pecados con otros, o cubrir amorosamente los pecados de otra persona, o sea, llevarlos a Cristo, eso es cubrir los pecados de otra persona. Si esa persona no sabe cómo acercarse a Cristo, llévalo a que presente su situación delante de Dios. Y si tú ves que no pudo conectarse con Dios, entonces tú ayúdale, tú hazlo por él, porque ya te confió a ti eso. Preséntalo delante de Dios. Eso es coinonía, eso es compañerismo, y entonces Dios se va a glorificar. Tenemos que eliminar cualquier máscara o falsedad. La mayoría de la amistad o comunión del mundo es hipocresía. Allá en el mundo, a veces las personas por conveniencia se acercan a otras, a ver qué sacan, a ver qué les dan, o para decir mentiras y sacar verdades. Eso sucede en el mundo, pero en el reino de Dios eso no debe suceder. En el reino de Dios, toda hipocresía, toda falsedad debe de estar donde nació, en el reino de las tinieblas, no en el reino de luz, no en el reino de Dios. Entonces debemos de despojarnos de toda falsedad. Y si alguna vez nosotros hemos seguido la corriente a alguien y le hemos dicho sí, para que ya no discuta con nosotros, y tú síguele la corriente, está loquito mi hermanito, debemos de pedirle perdón a Dios. Y si detectamos algo malo, debemos acercarnos con la persona y decirle: quiero decirle, mi hermano, permítame orar por usted. He visto que está batallando con la mentira, yo también batallé con eso. Quiero que oremos juntos. Y esa persona, yo le aseguro que le va a decir sí. Cuando somos verdad, cuando abrimos nuestro corazón, no solamente a Dios, sino abrimos nuestro corazón para bendecir a otros. Primera de Pedro 1:22. Mire qué hermosa palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, así como usted y yo, que obedecemos a Dios,
Entonces dice ahí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros, para con Él y entre nosotros. Un interés genuino en el bienestar de la otra persona. Mire qué hermosa palabra esta: un interés genuino en el bienestar de la otra persona. Nuestro deseo es que Dios a usted lo bendiga, lo prospere, no para que dé en la iglesia, sino para que Dios se glorifique en usted, y que ese deseo sea también de usted para con sus amigos o vecinos o familiares. Yo estoy orando por esa persona no para obtener yo un beneficio, sino para que el reino de Dios se establezca en el hogar de esa persona. Dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, fíjese, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso lo hemos visto en el episodio anterior de Gilgal. Perdón, en la temporada anterior, donde decíamos que cuando nosotros oremos, la manera correcta de orar primeramente es orar por otros. Porque regularmente nosotros le pedimos a Dios para nosotros: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, sáname, Señor, levántame. Pero ahora comencemos a orar por los demás. Comencemos a orar por mis hermanos en Cristo, por mis vecinos. Señor, bendícelos, Señor, levántalos, Señor, que te conozcan. Señor, prospéralos, Señor, levántalos. Porque si usted los bendice a ellos y luego usted le dice: Señor, ya que usted terminó de pedir por los demás, le dice: Señor, te presento a mi familia, el Señor va a respirar como un olor fragante su oración. La disposición, número 6, la disposición para dar su propia vida. Juan 15, 12 al 13 dice: este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Voy a aclarar esta controversia nuevamente. Ahorita la guerra contra el evangelio realmente son las redes sociales de la ignorancia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, aquí se está refiriendo no a que usted vuelva a ser como Cristo, que usted entregue su vida y se muera por otros. Aquí se está refiriendo a que usted se coloque, como este ejemplo que le doy, que usted se coloque en medio de la dificultad y usted ore por otros. Usted clame a Dios por otros. Que usted ese sentir que tiene de misericordia de algo que le está pasando a un familiar, a un vecino o a un amigo, usted se coloque frente a Dios y dígale: Señor, mira la situación que está pasando mi familiar, mira la situación que está pasando mi vecino, no te conoce, a lo mejor su corazón está duro frente a ti, papá, pero ten misericordia, que él o que ella pueda conocerte y que él o ella aprenda a decirte, o que entienda que te necesita a ti. Eso es poner tu vida por tus amigos. Ese es el contexto correcto de esta porción bíblica. La vida envuelve algo más que la vida física. Esa también incluye nuestras posesiones materiales, nuestros intereses y preferencias personales. Eso significa además una disposición para compartir honestamente lo de uno mismo. Podemos conocer a las personas únicamente en proporción al grado
que estén preparadas para revelarse a sí mismas. Esto quiere decir que poner nuestra vida por nuestros amigos quiere decir que a través de nosotros el Señor Jesucristo va a bendecir a alguien más. Tenemos que aprender a orar y accionar. Por lo regular, el cristiano, cuando ve que alguien está en dificultad, dice: Señor, envíale provisión a esta pobre familia. Ve y llévales qué comer. Cuando si es tu amigo y tú detectaste ya una necesidad, a lo mejor tú dices: no tengo mucho, pero le dices: Señor, gracias por estos frijolitos que tengo en casa. Señor, gracias porque a través de mí vas a alimentar a esta familia. Y va, vecina, quiero que reciba esta bendición de parte de Dios y que me permita orar por usted. Tenemos que accionar. No tratemos al Señor como mandadero. Señor, ve y llévales, ve y dales, ve y haz. Permitamos que Dios obre también a través de nosotros. Dejemos que Dios se mueva a través de nosotros, iglesia. ¿Qué significa la comunión de la iglesia o la confraternidad en la iglesia? ¿Qué significa? Número 1, compartir todas las cosas. Mire, nosotros nos gozamos mucho el mes pasado que iniciamos con el intercambio de regalos. ¿Cuántos recibieron un regalo de alguien más el mes pasado? Amén. ¿Verdad que le sacaron una sonrisa? ¿Y vio la cara de las personas nuevas que recibieron un regalo? Amén. Tuvimos la oportunidad de ver a personas que fueron bendecidas. Y también vimos, bueno, nosotros como pastores vimos a otros entregar lo que les tocaba a ellos, a alguien más. Porque compartir todas las cosas, así como cada fin de mes, el alimento, compartimos alimento, compartimos la palabra, compartimos con juegos. ¿Qué más compartimos? La Santa Cena, testimonios. Nuestra iglesia vive la coinonía. Nuestra iglesia vive el compañerismo. Amén. Estamos orando unos por otros. Hace semanas que decimos el tiempo de diezmos y ofrendas. Si usted quiere bendecir a otros, mire, hay gente bendiciendo a otros. Otros que hasta le dicen allá en la tiendita: no trajo dinero. Bueno, ¿y qué quieres que te piche? Decimos aquí en Monterrey: ¿qué quieres que te compre? O no trae para sus hojas. Yo pago sus hojas del estudio. Eso es coinonía, ese es compañerismo. Eso está sucediendo en nosotros. Quizá en usted también ya se está moviendo el Espíritu Santo y lo está llevando a que ese compañerismo crezca. En Hechos 4:32 nos dice que hubo 3 etapas en el desarrollo de la comunión de la iglesia primitiva. Número 1 dice que eran un solo corazón, o sea, un solo espíritu. Dice que eran una sola mente. Eso quiere decir una sola alma. Y finalmente siguieron la expresión física de tener todas las cosas en común. Las pláticas, todo lo que hacían lo tenían en común. Hechos 2:44 al 45 dice así esta porción: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mire lo que pasaba aquí: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire el extremo al cual el Espíritu Santo llevó a la iglesia primitiva.
Usted que me está escuchando en redes sociales, aquí ya no estamos hablando de que si los diezmos y ofrendas son verdad o que si son del Nuevo o el Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando de un avivamiento, de un derramamiento del Espíritu Santo, donde los mismos discípulos, es más, algunos de los discípulos hasta trabajaban para aportar a la iglesia. O sea, no nada más predicaban, trabajaban para compartir a los que no tenían. Y dice que repartían conforme su necesidad. Es más, los diáconos, los primeros diáconos que menciona la Biblia, los diáconos no eran los que recibían a la gente en la puerta. Los diáconos eran los que ayudaban a los discípulos a distribuir la bendición que llegaba, para que llegara a los más necesitados. Así como sucede en Casa Samuel. 2, disposición para dar sus propias vidas. Dice esta porción de Romanos 16, 3 y 4. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El contexto es que los discípulos que estaban predicando con denuedo la palabra de Dios y que estaban teniendo manifestaciones del Espíritu Santo, estaba el Espíritu Santo en todo su apogeo, como decimos aquí en Monterrey, y se levantó el enemigo a través de otras personas para atacar, perseguir a los discípulos, para matarlos, para hacerles la vida imposible, para detener el evangelio. Pero había diáconos, había pueblo que en ese tiempo, en ese contexto, se enfrentaban para defenderlos y que siguiera el evangelio. Ahí también muchos entregaron su vida para que hoy usted y yo tengamos libertad en Cristo. Hoy usted y yo, gracias a Dios, en nuestro país, hasta este momento, tenemos libertad de culto, libertad para predicar, libertad para compartir el evangelio, que no sabemos cuánto pueda durar. Ya ve, la pandemia cerró muchas iglesias, no nos dejaban hacer cultos presenciales. No sabemos cuánto tiempo pueda durar esto, pero hoy usted y yo tenemos libertad para predicar, para compartir la bendición de Dios. 3, consagrados al servicio de los hermanos. Y aquí se va a conectar esta predicación con la primer predicación que tuvimos en el mes de enero. Consagrados al servicio de los hermanos. Primera de Corintios 16, 15. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, esta ciudad, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. El compañerismo nos lleva a servir a otros. Y decíamos en el mes de enero, cuando iniciábamos esta temporada, que la familia de Estéfanas es una familia ejemplar. Nadie de los discípulos les había puesto un trabajo que hicieran, sino que el mismo Espíritu Santo los llevó a servir a otros. Hace unos días la pastora Eva me compartía y me decía: que el cristiano debe de comprender que no debe de querer sentirse mayor a otros, sino que para servir a Dios tenemos que hacernos los menores. Si queremos servir a Dios, tenemos que aprender a servir a los demás, no para que vean que nosotros podemos o que nosotros somos los que están al frente y adelante, sino fuimos llamados a servir. Así eran Estéfanas, la familia de Estéfanas.
Estéfanas en ese momento no era discípulo, no era del grupo central, pero él estaba ahí para facilitarle las cosas a los demás que estaban buscando a Dios, porque también él tenía compañerismo con los discípulos. Él oraba por ellos, él llevaba a su familia para servir. Ellos estaban prestos siempre ahí para lo que necesitaran Dios a través de sus siervos. 4, siendo un canal de provisión para los demás en necesidad. La verdadera coinonía es aquella en la cual el cristiano deja que el Espíritu Santo se mueva dentro de él para hacer canales de provisión. Ahora, pastor, pero eso que está diciendo usted es porque usted lo está pensando o es una idea de usted. No, esto lo dice la Escritura, 2 de Corintios 8:14. 2 de Corintios 8:14, y también puede leer en casa 1 de Corintios 16:17. Dice: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Hubo un avivamiento tan especial que no solamente fue en milagros, señales, maravillas, sino también en las finanzas del pueblo de Dios. No tenían necesidad, porque Dios levantaba a unos para bendecir a otros, y cuando los otros ya estaban cansándose o flaqueando o les empezaba a ir mal, Dios levantaba a otros y bendecían a los otros. Eso sucedía en ese tiempo. Y si estamos dispuestos, puede suceder en este tiempo también. 5, compartiendo en los sufrimientos. Filipenses 4:14, lo que ahorita le ponía de ejemplo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Qué hermoso es cuando nosotros le decimos a alguien más: permíteme orar por ti. Yo creo que varios de los que estamos aquí los martes de oración nos sentimos abrazados por Dios a través de que alguien más pide oración por nosotros. A veces la pastora Eva o yo en algunos de nuestros grupos subimos si alguien tiene una petición de oración. Y te llegan peticiones de oración. Imagínense las personas que están recibiendo ese mensaje, cómo se sienten, que Dios le está hablando a través de nosotros. ¿A alguien más le ha sucedido con usted, con algunos de ustedes? Cuando usted le dice a alguien más: en mi iglesia estamos orando, ¿te gustaría que estén orando por ti? Estamos compartiendo esos sufrimientos. ¿Cuántos nos dolimos por diferentes situaciones que han pasado nuestros hermanos en Cristo? Oramos, pero no nada más oramos por ellos, vamos y les abrazamos. Y si podemos bendecirles, les bendecimos. Y si Dios levanta a alguien más, ese alguien más de la iglesia también les bendice. Y los que no son con finanzas son con oración, y los que no son con oración con un abrazo, con una sonrisa. Pero vemos a Dios moviéndose a través de la iglesia. Número 6, donaciones sacrificadas. ¿Por qué dice eso, pastor? 2 de Corintios 8, 2 al 3. Que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Otra vez, que en grande prueba de tribulación, alguien que estaba en dificultades, la abundancia de su gozo, eso quiere decir
que aunque estaba pasándola muy difícil, había gozo en su corazón. Y aunque había una profunda pobreza, abundaron las riquezas en su generosidad. Quiere decir que aunque no tenía, esta persona daba a otros. Aunque no tenía, esa persona era generosa con otros. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cuántos glorifican a Dios en este lugar? Esta palabra, yo sí le puedo decir, yo la viví con mi mamá, con mi hermana, y usted también la ha vivido. Nosotros hubo un tiempo que no teníamos que comer en casa. Había deudas muy profundas. Y aquí en la iglesia, yo creo que pocos saben, y hoy se van a enterar. Una ocasión solamente teníamos dinero para unas rebanadas de esas Bimbo, que en ese tiempo costaban 50 centavos. ¿Se acuerdan, ma? Aquí está mi mamá. Y esa ocasión comimos de esas rebanadas. Pero Dios envió a una vecina a llevarnos tortillitas de harina con frijoles. Una hermana en Cristo. Unas tortillitas de harina que se le van a antojar a los que nos están oyendo hoy aquí, con unos frijoles tan rico guisados que hasta hoy jamás se me ha olvidado esos tacos de harina. Pero quiero decirle algo. Nosotros esa vez teníamos solamente para ir a la iglesia para el camión, y decidimos irnos caminando porque no queríamos ir con las manos vacías a la iglesia. Y esa ocasión yo recuerdo muy bien que me cansé muchísimo, pero en la iglesia Dios me bendijo. Y recuerdo que estaba la que había sido mi maestra de la escuela dominical, y antes de que yo saliera de la iglesia me agarró mis manos así y me las cerró. Y ese día yo tuve para regresarme en el camión y no cansarme como me había cansado. Y mi hermana también, porque esa vez mi mamá no había ido, Laura. Esas donaciones sacrificadas, usted también las ha hecho. ¿Sí recuerda o no recuerda? Cuando usted ya no tenía, ya no podía. ¿Cuántas donaciones sacrificadas, pastora Eva? ¿Cuántas? ¿Cuántas, Alma? ¿Cuántas, hermana Panchis? Pero lo primero que hacemos es apartarle a Dios lo que es de Dios. Y eso nos permite vivir ahora una vida de abundancia en todas las cosas. Mire, es más, estamos bajo el techo de una clínica, que Dios le dio a una sierva de Dios que tenía. ¿Cuánto tenías para hacer la clínica? Ni un 5. Ni un 5. Nada más que a Dios. Y si tenemos a Dios, no nos hace falta nada. Pero es importante que cuando tengamos mucho y cuando tengamos poco, siempre recordemos que la coinonía, el verdadero compañerismo, primero nos hace compañeros de Dios, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y si realmente nos llenamos la boca de decir que le servimos a Dios, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a obrar y van a bendecir a otros a través de nosotros.
Glorifica a Dios esta tarde y dele una ofrenda de alabanza. Porque lo que le estoy predicando, nosotros lo estamos viviendo. Vivimos en escasez y sabemos vivir en escasez y también en abundancia. Y eso también es para usted. Pero ¿qué es lo que nos lleva a eso? Servir a Dios de a de veras, amar a Dios de a de veras y estar dispuestos a que Dios obre a través de nosotros. 7, practicando la hospitalidad. Alguien que tiene comunión y coinonía practica la hospitalidad. Y voy a aclarar esto porque a lo mejor en internet dicen: ay, no, pero ¿a poco siempre tenemos que hospedar a gente en nuestra casa? A ver, la hospitalidad no habla solamente de que tenga que quedarse a dormir en tu casa alguien. Habla que de perdido, así de perdido, mire la palabra, salude a su visita cuando llega, le ofrezca un vaso de agua, le diga: qué bueno que me visitas, le dé una sonrisa. Que enseñemos a nuestros hijos a que saluden, a que sonríen, a que no pongan su cara de que están molestos porque usted tiene visita. Y eso se practica. Por eso la Biblia nos dice que nosotros practiquemos la hospitalidad. Tercera de Juan 5 nos habla, dice que nosotros también, cuando prestemos algún servicio a nuestros hermanos, especialmente a los desconocidos, nos conduzcamos fielmente. Yo recuerdo a mi abuelita que decía en la casa que cuando llegaba una persona a pedir, no dijéramos: ah, no tengo, porque lo ha de querer para tomar. ¿No le ha pasado eso? A mí sí. Van y tocan y usted, ay. Y lo que uno dice es: lo quieren para droga, lo quieren para alcohol. Pero lo que sí puede hacer usted es sonreírle y decirle, por lo menos: mira, no te puedo dar dinero, pero déjame, te doy un vaso de agua. ¿Tienes sed? Tengo un taco. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Dice la Biblia que porque algunas veces pueden ser ángeles de Dios que visitan nuestro hogar. ¿Cuántos ángeles usted ha hospedado? ¿A cuántos ángeles usted les ha servido, les ha dado? ¿Estamos practicando la hospitalidad? Si no, hay que practicarla. 8, edificándonos y animarnos los unos a los otros. Edificándonos y animándonos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 2:8, léanlo en casa. Solamente quiero compartirle lo siguiente: tenemos que animar a los demás. Si alguien está triste, si alguien necesita consuelo, además de orar por ellos, anímeles. Perdió un familiar a alguien, oro por ellos. Sí, ore por ellos, pero también invíteles una nievecita, lléveles una paleta, una flor, un abrazo, una tarjeta, un dibujo. Anímelos. Llevémoslos a tener ánimo. Edifiquémosles. ¿Cómo? Busca un versículo de la Biblia que le pueda ayudar en esa situación
y se lo adorno bien bonito para que lo ponga en su refrigerador. Hagamos acciones, porque todo eso nos va a llevar a que alguien más nos levante a nosotros en un momento de dificultad, porque eso dice la Biblia. Acabamos de leer el versículo. Cuando Dios levantaba a algunos, levantaban a los que estaban caídos, y luego se levantaban los otros y bendecían a los otros. Eso es coinonía, eso es compañerismo. Ahora, todo esto que acabamos de mencionar tiene resultados. ¿Qué resultados tiene la comunión? ¿Qué es lo que vivimos los que tenemos comunión? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Cada uno de nosotros. Los resultados de la comunión en la iglesia primitiva fueron los siguientes, y esto es lo que va a pasar en usted y en mí. Con esto vamos a cerrar. Número 1, temor de Dios. Un temor reverente a Dios. Hechos 2, capítulo 2, versículo 43. Dice: y a toda persona le sobrevino temor y muchas maravillas. Note que aquí dice temor y muchas maravillas, y se está refiriendo a respeto a Dios. Y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían común en todas las cosas. Gozo. Hechos 2:46. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se reunían en casas. Dice: comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían o habían sido salvos. Favor con el pueblo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Adición de los nuevos creyentes. Hechos 2:47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Todas las necesidades eran suplidas. Aquí está. Todas las necesidades eran suplidas. Filipenses 4:19. Mi Dios pues os proveerá de todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios pues y Padre nuestro sea la gloria de los siglos a los siglos. Y surgimientos de liderazgo, 1 Corintios 16, así como sucedió con la familia de Estéfanas. Temor de Dios, gozo, favor con el pueblo, adición de nuevos creyentes, todas las necesidades suplidas y surgimientos de liderazgo a través del compañerismo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a una misma cosa. Y dice la Escritura que es a que no haya divisiones, sino que estemos perfectamente unidos como pueblo de Dios en una misma mente y un mismo juicio. Eso dice 1 Corintios 1, 9 al 10. Tenemos que estar unidos primeramente a la comunión con el Señor Jesucristo. Tenemos que estar unidos a Cristo en una misma mente y en un mismo juicio, para que en una misma mente con Él y para que en un mismo juicio con Él podamos ser sus manos, su boca, sus pies y su corazón en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer un compromiso con Dios de tener comunión con Él? Si usted quiere hacer un compromiso con Dios de comunión con Él, esto quiere decir de hablar con Él, de buscarlo a Él, para que Él
derrame de su Espíritu Santo y renueve nuestras fuerzas con el fuego de su Espíritu Santo día con día. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie allí en su lugar y vamos a orar. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por ese compañerismo, por esa coinonía que tú has puesto ya en nuestro corazón. Ayúdanos a vencer, a que nuestra mente, la parte que es mente carnal, pueda unirse a la mente del Señor Jesucristo. Hoy enviamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que nuestra mente pueda estar conectada, espíritu con espíritu y mente con mente, a la del Señor Jesucristo. Y que el juicio que tú haces en tu corazón, Dios, pueda hacerse a través de nuestra boca. Que podamos bendecir a los que tengan que ser bendecidos. Úsanos, Padre Santo. Hoy nos comprometemos, Señor, a obedecer a ese llamado de la comunión con Jesucristo, tu Hijo. Señor, enséñanos a profundizar en nuestra intimidad contigo. Enséñanos, Padre Santo, a esforzarnos para poner por obra y poner en práctica tu amor hacia los demás. Gracias por ese amor ágape. Hoy, Padre Santo, te pedimos que nuestros enemigos, que tus enemigos te conozcan y te glorifiquen, Padre Santo. Que todo aquel y todo aquello que se haya levantado en contra de nosotros o de nuestra familia, Señor, pueda conocerte y pueda rendirse a ti, Señor.